Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva tertulia, Memorias Vivas, el personaje y su historia, aquí en la Casa del Libro Total. Nos complace su presencia, agradecemos mucho por ella, por esta compañía, por acompañar al personaje de la noche, que hoy es muy especial. Es muy especial porque, bueno, además de ser una extraordinaria escritora, poeta, dejó una huella imborrable en la historia cultural del área metropolitana. Fue la primera directora de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Florida Blanca. Sí, fue la persona que le dio estructura a la casa. No digamos que le dio vida, porque ya tuvimos aquí a uno de los gestores de la casa, que fue el maestro Néstor Jiménez, y todo ese combo con el que yo tuve la oportunidad de compartir en aquel entonces. Pero una cosa es la idea. Yo soy profesor de proyectos culturales y lo primero que le digo a mis estudiantes: los proyectos nacen de una idea, pero no quiere decir que se construyan, sino simplemente nacen como los bebés, ¿cierto? Entonces, nuestra invitada recibió un bebé y ella lo crió, le enseñó a caminar y lo entregó con todas las capacidades para que siguiera existiendo como lo ha hecho hasta este entonces. Bienvenida, Idania Ortiz Muñoz, a Memorias Vivas, el personaje y su historia. Muchas gracias, Pacho, por ese saludo y por esa invitación, y al público asistente en esta noche en la Casa del Libro Total, a todos pues, los que hacen posible este espacio tan mágico, tan maravilloso. También muchísimas gracias por estar aquí. Pues es un placer tenerte, Idania, y básicamente es una conversación entre amigos. La mayoría de las personas que han pasado por este escenario, pues los conozco de tiempo atrás. Hemos compartido lugares, tiempos, proyectos, ideas, la vida. Entonces contigo es similar porque nos hemos encontrado en diferentes cruces de caminos y siempre hemos sido como referenciados uno al otro, ¿no? Siempre estás ahí, siempre estás en mi mente. Bueno, no tanto porque Jorge Humberto se molestaría, pero siempre está ahí Dani Ortiz como un referente de la cultura en el área metropolitana. Pero aquí la tertulia empieza por la vida, antes que por la obra. La obra va al final. Entonces, por lo general, el personaje nos cuenta su vida, sus ancestros, sus abuelos, sus padres, su niñez, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos una teoría planteada, no la hemos podido comprobar todavía, que es en ese periodo en donde el personaje empieza a construirse. ¿Sí? No es que entró a la universidad, eso ya lo traía, compañero. Los abuelos, ¿los conociste? Bueno. ¿Todavía están? No, ellos ya no están. Pues ya que preguntas por ese ayer, por esa infancia, pues Pacho, tengo para contarte que tengo una historia con mis padres, casi pienso que mágica, y para mi visión de mundo también creo que romántica en el buen sentido de la palabra, no cursi. Resulta que mi padre era bumangués. Ellos ya no están, ellos fallecieron ambos. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Luis Guillermo Ortiz González. Él era bumangués y mi madre era chilena. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, mi madre, Ania, resulta que… Él se la trajo. Bueno, sí, pero fue que mi padre se fue a estudiar medicina a Buenos Aires. En ese entonces, pues como que salían los estudiantes de medicina, los que tenían la expectativa de cursar la carrera de medicina, a diferentes países. Unos se iban para España, otros iban para Argentina, ¿sí?
Entonces, mi padre fue a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, allá estudió medicina. Becado y todo, ¿no? ¿No? Pues parte de los estudios, me imagino en ese momento podían, tal vez el Estado les ofrecía ciertas posibilidades, otras ya pues Es que por mis aquí abuelos. han pasado invitados que estudiaron en Chile y en Argentina becados por la OEA. En ese entonces Bueno, como que la OEA no creo funcionaba. que él hubiese ido becado, Él pero fue por su propia sí, cuenta. sí. Vale. En todo caso, allá estando como estudiante de medicina, conoció a mi madre. Mi madre era bailarina de ballet y ella pues estaba presentándose, estaba haciendo como un recorrido por Buenos Aires, Una ¿sí? gira. Entonces, una gira y hubo la casualidad, se conocieron, se enamoraron. Luego, quizás ya con el tema un poco como de las dictaduras en Argentina en ese momento, mi padre termina su carrera de medicina y se va para Chile y allá hace la especialización en psiquiatría. Y se encuentra con otra dictadura. No, en ese momento no. Todavía no. No, en ese momento no. Estaba Allende. Entonces, antes, y bueno, y entonces él termina ahí pues su carrera, su especialización en psiquiatría y ya mi madre queda embarazada de mi hermano. A los 4 años más o menos deciden venir acá a Colombia y volver a su tierra, mi padre, Bucaramanga. Y acá pues nazco yo, ¿sí? Entonces, pues mi madre pues la recuerdo como una mujer, como una artista. Ella escribía poesía, pintaba al óleo, ella estudió en la UIS con el maestro Martín Quintero Pacheco, estudió el óleo. Mi padre, pues el año que muere mi padre, él fue nombrado decano de la Facultad de Salud de la UIS en el año 1977, hace mucho. Mira. Y él muere en un accidente de tránsito en la autopista. Entonces, pues de ahí en adelante mi madre es la que se hace cargo pues de nosotros. ¿Ella cómo se llama, tu madre? Ania. Ania. Ania, sí, Ania. De Ania. ahí mi nombre, Idania. Ok. Y en el último el poemario que voy a lanzar ahorita, el último libro de poemas, va un poema precisamente, sí, en un libro, va un poema dedicado a ella, precisamente a ese Chile, a esos paisajes que ella pintaba, esos volcanes nevados. Entonces, pues el recuerdo que yo tengo de mi padre, yo estaba a punto de cumplir los 12 años, mi hermano 15, cuando sucedió esa tragedia, pero pues yo pienso una cosa, yo con él contemplaba las estrellas, yo quería ser astrónoma y yo le decía a mi papá, mire que yo quiero ser astrónoma. Entonces él me decía y él me empezó a regalar libros de astronomía, así como para niños, ¿no? Para chiquis. Y yo soñaba con ser astrónoma y cuando él muere, pues mi sueño muere. Sí, en ese momento porque no tuvimos las posibilidades económicas que de pronto sí teníamos en ese momento. Mi papá me ha dicho que que me iba a llevar a Estados Unidos, que yo iba a estar allá estudiando astronomía, pero entonces miré las estrellas desde otra perspectiva y pues desde la perspectiva de la poesía pensaría yo y siempre evoco ese cielo y él está ahí presente. ¿Solo tienes un hermano? Un hermano. Un hermano. ¿Y él qué hace? Él es actualmente profesor de apreciación musical en la Fundación Colegio WIS. Él es un gran conocedor de la música clásica, de la lírica. Eso se lo heredó a mi padre porque mi padre amaba la ópera, amaba la música clásica y creo que al morir él, pues mi hermano retoma como todos esos gustos musicales de mi padre y hoy día pues tiene pues un gran conocimiento y una gran sonoteca de música y de
de su gusto, ¿no? Pero su papá, además de médico, no era músico, ¿o sí era músico? No. No, no Mi tocaba padre, ningún no, instrumento. mi padre era un Melómano. intelectual total, o sea, entregado a la lectura, a la investigación de la psiquiatría. Él fue de los primeros que hizo, que implementó la técnica aquí del psicoanálisis. Fue pues de los que hacían hipnosis, de los primeros que hizo Regresiones. hipnosis, sobre todo para poder ir al momento del trauma, porque pues era médico psiquiatra y pues muchas personas llegaban con problemas bastante graves y pues él hacía hipnosis. Entonces, digamos que eso es un poco así de manera muy resumida. Pero bien, ya descubrimos que el arte estaba ahí, estaba al momento de que tú nacieras, es decir, que creciste en medio de un escenario, de una familia donde se respiraba lo cultural de manera exquisita, ¿no? Además, ¿no? Tu niñez, tus primeros estudios, la escuela, no sé, el colegio, ¿cómo fue esa infancia? ¿En dónde fue ese estudio? Bueno, pues es que en esa época, o sea, fue hace poco. existían dos colegios de mujeres que eran como las más, bueno, quizás tres, no puedo dejar, pero por fuera otros. Pero los más representativos en Bucaramanga eran como el Colegio La Merced y el Colegio La Presentación. Yo estudié en La Merced, con monjas. La presentación también. Sí, la presentación también era de monjas, sí, claro que sí. Entonces, pues yo hice allí mi primaria, pues en esa época no existía como ese tema del kinder, pre-kinder, pre-kinder, sí. Sino que sencillamente no, nada. O sea, uno estaba en la casa y uno aprendía en la casa, creo que las cosas más importantes que debe aprender, o sea, la ética a través del amor, el amor por las palabras, por las personas, el respeto, qué sé yo, y pues yo pienso que ese fue mi pre-kinder y ya cuando iba a cumplir como los 6 años, entro a La Merced, al primero primaria, de entrada de una vez, ¿sí? Recuerdo mucho que me costó mucho trabajo y ahora pues en ese sentido sí de pronto apoyo que a los chicos los separen antes, porque claro, de 6 años y yo no me había separado nunca de mi mamá, entonces la entrada a La Merced fue brusca, muy traumática y claro, yo exigía que mi madre estuviera ahí. Yo estaba en el salón de clases, yo en mi pupitre, y mi madre tenía que estar al frente, o si no, sí, ella tenía que llevarse una revista de vanidades, no me acuerdo qué eran las revistas que leía mi mamá en ese momento, y tenía que mirarla y yo cada 5 minutos escribía la letra A, por ejemplo, la B, y volteaba a mirar a ver si mi mamá estaba, ¿no? Entonces un día mi papá dijo, no, esto ya, después de una semana, ¿no? Eso ya... Dijo mi papá, mi hija, esto ya no se puede así. A la niña hay que llevarla como se llevan, pues todos. Tiene que ir al colegio sola, o sea, pues no tiene por qué ir usted. Y me arrancó de los brazos de mi madre. Consentida se llama eso, ¿no? Lloraba como ninguna, o sea, eso fue, pero a los 5 minutos ya estaba contenta, integrada. Ya se integró. Sí, mi papá sí hizo bien el trabajo. Mi papá cuando me mandó a primero primaria yo ya sabía leer, él me enseñó. Así que la maestra estaba feliz con mi padre. Le había hecho el trabajo. Sí, bueno, sí. ¿Y qué te gustaba en esa infancia? ¿A qué jugabas, por ejemplo? No, pues es que nosotros… Uno nunca pierde esos recuerdos. Sí, no, pues la lleva, creo que era uno de los juegos más lindos, la lleva congelada, que a uno le gritaban estatua y uno tenía que quedarse ahí congelado hasta que llegaba otro. A eso también le tengo un poema en el último libro, fíjate. Los juegos de escondite, o sea, los venados y cazadores, quemados. Era muy chévere, sí, o sea, porque eran juegos al aire libre, todo en conjunto,
pues sudábamos hasta más no poder y pues era muy, muy rico. Pues. ¿En qué barrio vivía? En ese entonces vivíamos, cuando empecé mi primaria, estábamos en Conucos Casas. Luego, sí, luego ya finalizando ya la primaria, entrando, no, ya en primero de bachillerato, se llamaba primero de bachillerato, ya nos pasamos a Cañaveral. Cañaveral, 1973, eran Cañaduzales. No existía nada, absolutamente nada de lo que vemos ahora. Eso era lejísimos. Claro, eso era ir a paseo, ir a una finca. O sea, yo pasé ¿El viaducto creo que no existía? No, eso no existía el viaducto. Había no, pero ya de poco después lo estaban construyendo. Ya estaba el viaducto, estaba pues la vía un poco, pero ya después sí, ya estaba el viaducto. Eso era como un barrio campestre, sí, ¿no? Claro, lo hizo Urbanas. Y nos llamábamos, me acuerdo, Cañaveral A, los que estamos al lado del centro comercial Cañaveral. Cañaveral B, Cañaveral A era el del Panamericano, el B era el de nosotros, el C, el D, era por letras. ¿El Panamericano ya estaba? El Panamericano ya estaba, creo, ya empezaba el Panamericano, sí. Y, o pocos años después. Sí, pero era ese Cañaveral de allí, de donde queda el Panamericano, era el A. ¿Y jugaban en la calle y eso? Claro, entonces nosotros, Cañaveral era para nosotros una gran finca, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos, en 1973, ese día que llegamos, al otro día instalaron la luz. O sea, esa noche la pasamos sin luz, con velas. Y era muy bello arquitectónicamente hablando, eran casas de tipo colonial, bellísimas, con unos farolitos, sí, tenían farolitos. En hierro forjado. Corría el hierro, corría el agua que venía del lago, que en ese entonces apenas creo que estaban construyendo el parque recreacional El Lago, porque eso era un gran lago antes de ser un parque. Se lo tiraron, ¿no? Y venía así. Y venía el agua desde allá, bajaba en unos canales, era agua transparente, era agua pura, era agua hermosísima y paraba donde queda actualmente un CAI, una iglesia, era un lago pequeño que había patos. O sea, era todo un recorrido, entonces Cañaveral era bañado por unos canales de agua bellísimos que bajaban desde allá, desde el lago, desde el barrio El Lago. Y todo repleto de cañaduzales, ¿sí? Entonces eran muy pocas las casas, éramos muy pocos los que estábamos allí y poco a poco pues fue creciendo el barrio. En algún momento alguien pasó haciendo una encuesta, le preguntaron a mi mamá, bueno, es que pensamos hacer un centro comercial, ¿a usted qué le gustaría que hubiese en este centro comercial? Mi mamá me dijo, un cine, ¿sí? Entonces, y después… 3 años después hicieron el centro comercial Cañaveral. En ese momento el centro comercial era muy bonito. Hasta hace pocos años tenía una arquitectura muy bonita porque era abierto, tenía árboles, era muy bello. Era colonial también, era como el mismo estilo del barrio, ¿no? Sí, guardaba como esa armonía, exactamente. Ahora no, ahora le pusieron un parqueadero ahí sí, entonces de frente. Se volvió como un cajón, algo encerrado, una tristeza, sacrificaron muchos árboles. Yo fui cuando ni siquiera, apenas lo estaban como promoviendo y vi un concierto en uno de los locales, me acuerdo, tengo la foto en la mente, del grupo Rasguño, no sé si te acuerdas del grupo Rasguño. ¿Sí? Los hermanos Ariza, Chepe Ariza, pero eran pelados como de 17 años, 16 años. Vi al grupo Éxodo también, dirigido por el maestro Chucho Porras, que estaban como dándole ambiente al centro comercial, todavía no habían vendido todos los locales. Exactamente, era muy bonito y pues guardaba como esa armonía arquitectónica con el barrio. Y pues de ese barrio… hoy día solo queda quizá una sola casa he visto que guarda la arquitectura de ese momento, de cómo la construyeron. ¿En dónde hacías el bachillerato?
Yo terminé todo en la Merced. ¿Todo en la Merced? Ah, sí. Sí, Y las monjitas me aguantaron y se todo pegaba el tiempo. el viaje de Cañaveral hasta la Merced, Sí, eso era sí. lejísimo. Sí, era lejos. Hoy Era no, pero lejos. en ese No, en entonces ese era un momento, viaje completo. claro, en ese momento pues eh, estábamos como varias alumnas que vivíamos en el barrio. Entonces una de las mamás decía, pues yo las llevo a todas y me pagan a mí el transporte. Entonces pues ese era nuestro colectivo. Claro. ¿Sí? Pero se acortó cuando hicieron el viaducto, ¿sí? Sí, sí, y no, y en todo caso después llegaron las líneas de transporte, porque llegó Cañaveral, o sea, era un bucecito Cañaveral. que nos servía pues a los que vivíamos en Cañaveral y que después íbamos para Cabecera, y ya cuando entré a estudiar a la universidad pues era pues muy práctico para todos nosotros, claro. ¿Para qué era buenas en el bachillerato? ¿En qué te destacabas? ¿Qué te gustaba? Pues a mí lo de la literatura siempre me ha gustado. Sí. Sí, o sea, yo creo que los sueños de astronomía eran solo sueños porque en matemática no me fue bien. Y en cambio… Bueno, los poetas por lo general andan en las estrellas, ¿no? Pero en cambio, pues, sí, a veces, en lenguaje, en cuestiones de literatura, de escritura, O sí, sea, eso. fuiste consecuente desde temprana edad. Sí, me con gustaba. el tema. De hecho, pues a uno le hacen la filosofía, la clase de filosofía me encantaba, historia, la geografía, o sea, eso. Pero tampoco no puedo decir que fui una alumna que me destaqué con mis notas, porque no es cierto. Era un poco Me habría rebelde. gustado. Era un poco rebelde. ¿Ah, sí? Sí, molestaba bastante y pues entonces no me gustaban, por ejemplo, las labores. No me gustaba que me pusieran porque allá en el colegio pues a las monjas le dicen a uno, no, es que usted tiene que aprender a coser y todas esas cosas, ¿no? Modistería, Entonces, sí, modistería, labores. bordado. Y hoy día lo veo de una manera distinta. Hoy día yo quisiera saber tejer, por ejemplo, me Claro. parece un oficio bellísimo. Pero en ese momento, como estaba con la rebeldía, ¿no? Entonces, no, yo decía modistería y labores, esto es perder el tiempo. ¿Y por qué no me mandan a la biblioteca a leer? Si ya montaron el centro comercial y hay almacenes de ropa, ¿yo para qué quiero O coser? sea, y entonces, exacto, entonces me ponían a hacer, por ejemplo, de rebelde no llevaba la aguja, el hilo, me acuerdo que era labores los lunes, y yo no llevaba la aguja y el hilo, entonces me ponían a hacer planas de que debo traer aguja e Y hilo. el tamborcito ese de bordar, ¿no? Sí, claro, Tamborcito. hacíamos individuales y todo eso, y entonces me tocó habilitar labores y modistería, y entonces habían unas niñas que sí eran muy buenas para eso y yo me iba a estudiar allá donde ellas, a aprender lo que no había aprendido en todo el año y poder presentar. Y esas eran materias como vocacionales, opcionales, sí, pero igual si uno no las Vocacionales. pasaba, pues podía perder el año. Entonces yo tenía que hacerlo, pues tenía que aprender y presentaba el examen y me iba relativamente bien. Pero pues no fui así como que dijese, me di a conocer pues como por otras aptitudes y no porque fuese así que me izara bandera y ese tipo de cosas, no. Y en los actos culturales, declamar poemas. No, ese tipo ahí de sí, cosas. ahí sí, o sea, yo participaba de los grupos de teatro, en ese momento me encantaba el vallenato de Rafael Orozco, el Opa. binomio de oro, y me acuerdo que hicimos un show y yo me pinté un bigote con Estuvimos lunar a punto y de todo. perderla. Sí. Y yo me acuerdo que hicimos una te pusiste representación. el bigote Sí, yo era y el Rafael y el Orozco. lunarcito. Lunarcito, bigote y yo no sé qué, y una compañera era Israel Romero. Y entonces yo participaba de todas esas cosas, ¿sí? Pero no más, digamos, como la parte cultural siempre me atrajo. También recuerdo que nos hacían una Eucaristía, imagínense. Teníamos que, después del recreo, entrar a una pequeña Eucaristía, siempre después del recreo. A limpiarlas para Sí, no sé. exorcizarlas. Antes era como, sí, como Que el 15. recreo siempre era un desorden. Un desorden, 15, 20 minutos, no me acuerdo cuánto duraba esa Eucaristía, era breve, pero tocaba entrar a la Eucaristía. Entonces,
nosotros con un grupo de amigas que teníamos también así como muy así, aprovechábamos que estaba todo listo de la Eucaristía antes del recreo. Antes de terminar el recreo, perdón, nos escondíamos y le robábamos el vino de consagrar al Padre. Oh. Entonces, eso era terrible porque cuando se dieron cuenta, pues claro, eso fue terrible, terrible, ¿no? Pero se demoraron en darse cuenta. ¿Pero se lo robaron para robárselo o para bebérselo? No, pues lo tomábamos entre todas, un poquito, lo robábamos para tomarlo y claro, llegaba a la Eucaristía y no Bueno, había vino entonces de entremos a los consagrar. temas sórdidos de la adolescencia. Bailes, minitecas, salidas, escapadas. Sí. ¿Mm? Ah, no, Es pues, que nosotros nos llevamos sí. un añito, así que yo sé Sí. cómo era la cosa, así que no me puedes mentir. 15, no, ¿Cómo no, era? no, además no necesito mentir. Los 15, 16 años eran las minitecas de moda en Bucaramanga. Eso era viernes de miniteca, sábado de miniteca y domingos en la tarde de miniteca. Claro, ese año lo perdí. Sí, lo perdí, ese era décimo. No era tan perfecto. No, para nada, menos mal. Entonces, perdí el año, sí, el décimo me acuerdo y claro, y pues mi madre era una mujer espectacular porque ella sentía, me imagino, el gran dolor de ver que su hija perdió el año, sí, pero pues ella en todo caso como que respetaba mi libertad, ¿no? Sí. Entonces… No la condenaba. No me condenaba. ¿Y tu Igual, papá? ¿Ah? ¿Y tu papá No, en porque cambio? mi papá ya en ese momento no estaba. Ah, ya no estaba. No, es que si hubiera estado mi papá yo no hubiera perdido el año, eso sí estoy segura. Pero después uno como que eso lo lleva a uno a reflexionar, o sea, yo dije, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, un año en un colegio pagándose y yo sabía que no estaba muy buena la situación económica en casa y yo voy y pierdo el año. O sea, ya Sentiste como que uno culpa. entra a reflexionar y a decir, esto ya no puedo, pues ya no se vuelve a repetir en mi vida. Así Sí. que el sexto bachillerato lo pasaste No, con claro, honores, claro. un ICFES de casi 400. Sí, bueno, no tanto, pero sí, pasamos bien y ya entré a la universidad, a la UNAP, a la Autónoma de Bucaramanga. ¿Tenías claro que ibas para la Autónoma a estudiar? Sí, aunque yo siempre quise como estudiar o quería o filosofía o quería literatura. Y no había. En ese momento pues no, y como que en la UIS no recuerdo si estaba literatura en ese momento, pero finalmente No, yo dije, bueno, lo que No más… había. Por lo aquí han que- pasado varios ah, escritores. bueno, Yo quería estudiar literatura, pero no había. ¿ves? Entonces dije, bueno, ¿qué se aproxima más a la literatura? La comunicación social. Todos. Fui a estudiar comunicación social, de lo cual no me arrepiento, Ajá. jamás. Y te encontraste con un gran escritor allá, un gran literato que te llenó ese vacío. ¿Escritor o qué? No, o algún periodista, comunicador que estuviera muy ligado con la literatura, así como Rechonchito, así como Buena Gente, gordito, ¿no? No sé a quién te refieres. A Jorge Valderrama. Ah, Jorge. No, pero fue Jorge profesor en la tuyo? UNAP, no. Ah, bueno. No, yo a Jorge lo conozco después, Ah, ok. en la biblioteca. Y cuando se inaugura la Casa de la Cultura Piedra del Sol. Vale. Ya, pero ya después. Ya después. No, en la universidad fue muy bonito porque los profesores, pues, el pensum de la carrera realmente era como humanístico, ¿sí? Entonces nosotros veíamos no sé cuántas filosofías, hermenéuticas, psicología, veíamos economía 1, 2, 3, historia 1, 2, 3, o sea, era muy interesante el pensum. Fotografía. Fotografía. ¿Con Saúl? Claro. Por ahí está Saúl. Sí. Saúl le ha enseñado fotografía a más de uno. Sí, claro, y tuvimos viajes, yo me acuerdo que fuimos a Ocaña a tomar fotos a los estoraques, esos viajes eran maravillosos y no, entonces uno recuerda pues unos profesores de verdad pues como muy interesantes en el diálogo dentro del salón de clase
y realmente como que lo incentivaban a uno a querer más, a averiguar, a investigar, ¿sí? Me pasó ahí conocí por primera vez la poesía de Constantino Cavafis, el poeta de Alejandría, por un profesor de allá de la universidad. Él nos dictaba filosofía, hermenéutica, psicología. ¿Quién era? Gonzalo Ordóñez. Ah, claro. Entonces, Gonzalo pues leía los poemas, leyó Itaca de Cavafis y empezamos a explorar ese poema en clase. Y con esa emoción que no, le pone y Gonzalo. pues todo esa eso, no, o sea, realmente uno quería saber más, ¿sí? Entonces digo, yo entro también por la línea como de la poesía también, gracias como a esos primeros acercamientos también que hubo en la UNAP a través de Cavafis, del libro de Cavafis que Gonzalo nos leía en clase. Y también obviamente por mi madre, porque mi madre me dormía cuando yo era niña, me recitaba poemas de Rubén Darío. Entonces yo tenía la cabeza llena de imágenes, muchas imágenes y de una u otra forma pues eso se fue marcando como una sensibilidad, fue construyendo una sensibilidad en torno a las letras. ¿Empezaste a escribir a partir de eso? Sí, como a los 14 años hice como el primer poema. No sé qué se hizo ese poema, pero construí como ya algo parecido a un poema, como a esa edad. ¿Y ya en la universidad? Sí, en la universidad ya también. Desarrollaste tu talento. Pero digamos ya sí, era como un talento, si es que se le puede llamar así. ¿En obra? O sea, pero como a escondidas, ¿sí? No. Porque como que no hubo nunca el afán de publicar. Realmente no tenía, los que escribíamos en la universidad no teníamos como el afán de que nos leyeran otros, sino que nos leyéramos nosotros mismos en el grupo, ¿sí? No había ese afán allí, no sé por qué, ¿no? O sea, no es que vea mal que se publique o no, sino sencillamente no existía como esa expectativa de que como nos la leyeran. pretensión de ser escritor. En ese momento no, simplemente queríamos escribir y punto. Entonces teníamos nuestros cuadernos de poesía. Yo tengo un amigo del alma de infancia, crecí con él, que también es escritor. Él hasta ahora publica su primer libro de cuentos, porque era un poco, como te digo, o sea, como que se escribe así para nosotros, no más, y para leernos y no más, y como que no se daba ese salto tan temprano. Hoy día veo que ya se escriben las primeras líneas y ya se quieren publicar. Hay un afán de publicar muy grande, ¿sí? Pero pues esos son como las expectativas de cada quien. Me parece como más importante escribir y que lo lean quizás a uno, unas personas que ya llevan más trayectoria, que lo lean, que lo revisen, que lo cuestionen, porque no todo lo que uno escribe es bueno, uno escribe también a cosas muy malas. Entonces, pues yo no puedo publicar cosas que escribí en un golpe del corazón y ya me parece que eso es hermosísimo. Claro, a mis ojos siempre va a ser bonito todo lo que yo escriba, pero eso no es cierto. Entonces, a mí no me gusta engañarme en eso y me gusta que me lean otras personas antes de publicar. Pienso que eso debe hacerse, es un ejercicio sano. Claro. Sí, eso. Los publicadores hacen práctica, ¿no? ¿En dónde hiciste la tuya? Yo la hice en Ciudad Norte con el padre Mario Ronchetti, de los Padres Somascos, en un proyecto, una línea que se llamaba Comunicación Popular. Lindísimo. Entonces, sí, eso era… Tenía una emisora. Bellísimo, claro. Y también tuvimos un periódico que se llamaba Que se sepa. Entonces, yo dirigía, pues, el periódico lo dirigía el padre Mario, yo coordinaba como lo periodístico y pues obviamente los corresponsales y la gente que trabajaba era gente de la misma comunidad. Roberto, ¿sí? Creo que sí. Yo recuerdo a Juan Carlos Balmaceda, él ya murió, él era uno de los corresponsales. Encontrábamos
pues diseñadores, de todo dentro de la Alrededor misma de ese comunidad. proyecto de los Padres Somascos había un movimiento Sí. cultural extraordinario. Fuertísimo, y realmente Ciudad Norte fue Ciudad Norte por él, ¿sí? Porque eso se conocía, era como la zona norte de Bucaramanga, la zona. Y él empezó a cambiar como esa cara a Ciudad Norte, a Regadero, a Transición, a La Esperanza, y empieza pues a verse como una dinámica como esta que te cuento, o sea, de poder hacer nosotros mismos el periódico con la comunidad. Hacíamos, me acuerdo, ollas comunitarias, era un acompañamiento muy rico con todos los integrantes del periódico, que era gente de la misma comunidad. Vale. ¿Y de ahí qué? ¿Te gradúas y Sí. qué te pones a hacer? Sí. Hay que trabajar, mija, porque Sí, esto claro, porque igual pues mucha práctica. no nos desprendemos de la historia de mi casa, pues ya mi mamá había hecho todo lo humanamente posible para que yo estudiara una carrera en una universidad privada. Eso no era fácil, mi papá ya no estaba. Entonces, yo tenía que terminar rápido esa carrera, y de una vez presenté mi hoja de vida a Vanguardia Liberal, y bueno, allá estaba en ese momento, acababa de llegar Silvia Galvis y Alberto Donadío. Estamos hablando del año 1989, cuando Pablo Escobar pone el carro bomba en Vanguardia. ¿Tú estabas ahí trabajando? No, aún. Yo llegué después, o sea, cuando ponen el carro bomba, llegan ya después para poder reconstruir, digamos, de alguna forma a Vanguardia, volverla a levantar de las cenizas, llegan Alberto y Silvia. Y yo pasé mi hoja de vida como en tal vez diciembre. Todavía pues empecé, no me había graduado, yo me gradué en el 90, pero ya había terminado mis materias y todo esto. Y bueno, y llego y presento mi hoja de vida y empiezo de una vez a trabajar, ¿sí? Empiezo en la página metropolitana de Vanguardia Liberal como redactora de Florida Blanca. Y luego también fui redactora de Piedecuesta. Estuve allí como 2 años y medio, y después es que voy a la Casa de la Cultura Piedra del Sol, que se inaugura, o sea, inicia como en el año 1992, pero se inaugura ya como oficialmente en el 93. ¿Ya conocías a Jorge Humberto? Claro. ¿A esa historia? ¿En dónde nació? Sí, no, pues es que esa historia es otra historia, pues. Yo hace rato no lo veo, pero lo recuerdo como un tipazo. Sí, ¿no? sí, estando en Vanguardia Liberal como redactora de Florida Blanca, pues llega el nuevo alcalde de Florida Blanca, ¿no? Elegido. Entonces, que para la entrevista, ¿no? Porque se hacían las entrevistas de los alcaldes electos, claro. ¿no? Entonces, pues yo lo entrevisté, bueno, yo lo miré y dije… Él era el alcalde, él había sido electo. Él acababa de ser escogido alcalde, entonces yo lo vi y dije, como joven el alcalde, pensé, ¿no? Pero pues yo estaba metida ahí en el cuento de la entrevista y tal. Y ya luego pues… Nada más, ¿no? O sea, no… No, entonces ya después como que uno empieza a darse cuenta, no sé, como que hubo química ahí, entonces yo hablé en el periódico, hablé con Jorge Humberto, Silvia. yo quiero que me pregunten así todos los días, todas las noches, al levantarme. No, pero había pues como, en todo caso no, fíjate que le di madera bastante. Sí, porque venían de una administración antes de él que fue pues como muy desordenada, y yo pues estaba muy predispuesta con esa tónica que venía esa administración, entonces pues le saqué unas noticias bastante fuertes y reales, ¿no? Normales, pues, o sea, con pruebas y todo, y a la administración pasada y todo. Entonces yo estaba un poco como así. Y luego cuando ya empiezo a ver como que hay química de parte y parte, dije, no, yo aquí no puedo seguir porque voy a perder toda objetividad. Claro. Entonces hablé con Silvia Galvis y le dije, me voy.
Silvia, tengo que retirarme pues de mi fuente. Si hay posibilidades de cambiarme, pues A otro a otra. municipio que Sí, no sea entonces Florida Blanca. fui a pie de cuesta. Y allí pues me encantaba el trabajo de redactora, me encantaba porque era visitar los barrios, buscar la información allá en la comunidad, eso me fascinaba, o sea, esa interacción con la comunidad era muy bonita. Y luego pues ya, como te cuento, entonces se me da la oportunidad de estar en la Casa de la Cultura Piedra del Sol. En ese momento estaba de alcalde Pedro Julio Solano. Ujú. Y ¿Ya se había construido la casa? sí, la construyó precisamente Jorge Humberto. Jorge Humberto la Sí, construyó. cuando fue alcalde, en ese entonces eran alcaldes que duraban 2 años y hacían bastantes obras. Ahora pues duran 4 años y no se ven las obras. Él hizo la Casa de la Cultura, hizo semáforos, hizo colegios, bueno, qué sé yo. Pero ya estaba la Casa de la Cultura, Pedro Julio llega, la inaugura, ¿sí? Y tú eres la primera directora de la Casa de la Cultura. Y yo soy la primera directora de la Casa de la Cultura. Siento que como comunicadora social, las herramientas que me dio la universidad fueron muy importantes porque yo, no obstante, no estudié comunicación organizacional, pude dirigir una Casa de la Cultura, obviamente con la sensibilidad que una persona puede tener ya, en el tema cultural, pero más allá de eso era tener la capacidad de administrar, ¿sí? Porque tocaba administrar. Entonces, pues ya un poco tener a cargo personas, qué sé yo. Pienso que la carrera de comunicación social en ese momento me aportó muchas herramientas en comunicación interpersonal para poder, digamos, poder dirigirla, ¿sí? Y poder pensar en hacer algún proyecto cultural. En ese momento no existía la estampilla Procultura. La estampilla Procultura es la ley 397 de 1997 y estamos hablando del año 92, 93, 94, aún no estaba la estampilla Procultura. Tuve la suerte de que un alcalde, Pedro Julio Solano, que era muy afín al mundo de la cultura, entonces él tenía la sensibilidad y el apoyo económico que nos dio para emprender muchos proyectos culturales representativos para el municipio, como fue, por ejemplo, el Museo Arqueológico Regional Guane. Sí, o sea, eso fue una maravilla porque era el primer museo del oriente colombiano en donde se podía ver una colección de las dimensiones que… ¿Ese lo montaste tú? Claro, pero obviamente fue la ayuda de varias entidades, ¿no? Pero tú estabas al frente de la entidad. Sí, claro. En ese momento, sí. Y se construyó el auditorio también, ¿no? El auditorio, se hacían sí. festivales. Y después el otro proyecto fue el Festival Nacional de Duetos Hermanos Martínez. Claro. Que también esto fue algo… algo… un momento importante de la cultura en Florida Blanca. Sí, sí. Es el despegue de la casa. Fue muy bonito porque por ejemplo, trabajamos como unidos con el Museo del Oro en Bogotá. Vino primero que todo el arqueólogo Roberto Lleras, que era manejaba la parte arqueológica del Museo del Oro. El curador del Museo del Oro. Exacto, el curador. Yo lo conocí. Bien. Él vio, una persona muy seria, muy conocedora, él vio la colección y pues verificó que fuera una colección auténtica, el avalúo, todo este tema se hizo a través del Museo del Oro. El diseño museográfico también, trabajamos con el Centro Nacional, además trabajamos también con el Centro Nacional de Restauración porque teníamos que restaurar los textiles guanes que estaban en unas condiciones, pues los tenían, la persona que la tenía, el coleccionista era Samuel Arenas, Huiza. Él tenía una gran colección, la mantuvo lo mejor posible, pero obviamente los textiles estaban deteriorados, tenían hongos, entonces tocaba restaurarlos. Eso lo hizo el Centro Nacional de Restauración. Y ya cuando tuvimos pues todas las piezas arqueológicas, el montaje y todo,
Lucila. Lucila Desde González luego Aranda. Lucila González también nos ayudó, hizo también todo el montaje, las piezas, bueno, y era un museo muy bonito, abríamos hasta los domingos, una persona, el guía, hablaba el inglés, entonces venía mucho turista, no iba solamente a comer obleas a Floridablanca, sino también pasaba al museo. Y estaba pues la Piedra del Sol, el monumento natural. Entonces fue un momento como muy especial realmente en Floridablanca y hay episodios que yo recuerdo un poco pues como graciosos de esa época también, porque un día hicimos un basarte y pues al basarte acudieron todos los grandes artistas plásticos de Bucaramanga, estaba Pedro Gómez Navas, bueno, Todos. un sinnúmero, Mantilla, Eduardo sí. Estupiñán, estaban todos los artistas allá y pues hicieron obras algo irreverentes, ¿no? Entonces, al otro día, después de ese domingo, ese parque amaneció con unas obras muy irreverentes. No me pregunten qué hicieron porque pues no creo que sea el momento. En todo caso, las hermanitas Gutiérrez, que eran como las señoritas que mandaban en el pueblo, cuando iban camino a la iglesia y atravesaron el parque y vieron esas obras de Eduardo Estupiñán, se fueron corriendo a ponerle la queja a Pedro Julio. Pedro Julio me Yo andaba me buscando imagino. como loco, y Dania, ¿qué fue lo que hizo en el parque? ¿Qué fue lo que hizo Idania? Y yo, no, pero es que esto es arte, ¿sí? Entonces, no, que eso tocaba desmontar esa obra que era un sacrilegio. Pues es que a Eduardo siempre le gustó esculpir falos y ese tipo de cosas, ¿no? Yo estudié Sí. con Eduardo Bueno. quinto y sexto bachillerato en la José Elías Cuyana. Bueno. Entonces, a mí me parecía loquísimo, yo no era tan loco como él. Pero estudiábamos allá en el kiosco, ahí en la casa de Florida, de los papás, en la parte de atrás, ahí estudiábamos para el ICFEX. Y se hacían unos basartes, antes de la casa se hacían unos basartes para promover la casa, para promover la idea de la casa, ¿no? Ellos fueron realmente los gestores de la idea, ¿no? Néstor Jiménez, el taller Arte Piedra del Sol. Sí, el taller Arte Piedra del Sol, o sea, la idea de tener una casa de la cultura Piedra del Sol nace en ellos, Sí. en esa base. En ese parque. Claro, son ellos, Nelson Flores, todos ellos, Samuel Reyes. Todos ellos fueron como la semilla y luego pues lo que se recoge es esa idea y se construye, ¿no? Entonces, eso fue pues tuvo muchos matices, ¿no? Pero tu esa época fue muy importante, digamos que fue la estructuración y ya lo que venga después ya no es culpa tuya, ya es otra cosa, los giros que da la gestión, ¿no? Pero Sí. tú te fuiste de ahí pues aplaudida Sí. y Mira, te extrañaba. Yo siento algo particular, yo no sé si esto es porque, pero siento que cuando antes de la estampilla Procultura fue mejor. Un poco, tal vez por lo que hubo quizás esa empatía con el alcalde de ese momento, pero también es como el esfuerzo que tenía el gestor cultural o el director de cultura en que si no existe la plata, hay que ver de qué manera buscamos recursos para poder llevar a cabo los proyectos culturales. Entonces, como que la imaginación se estanca cuando hay demasiado dinero y ya empiezan los dineros como a tener otros intereses menos en lo cultural. Entonces, como que siento que la época dorada de la Casa de la Cultura quizás fue esa, porque yo después vuelvo a ser directora de Casa de Cultura, pero yo después renuncio, ¿sí? Ya años después, hace poco. Y pues no, ya no es la misma experiencia realmente, uno ya no se siente como… Y ya no está ahí, ¿no? No, la casa ya no cambiaron está. para Paragüitas. Para la Casa Paragüitas. Sí, para Paragüitas. ¿Y ahora qué queda allá donde quedó la Casa de la No, Cultura? queda igualmente la Casa de la Cultura y unas oficinas de otras entidades, no tengo muy Pero no claro. culturales. Creo que está quizá parte de la Pero ahí Contraloría había ya. un teatro.
Ahí hay, Auditorio. está el auditorio, que lo llamaron después Garza Real, y hay una pequeña biblioteca que no se ha ido de allá. Ah, bueno. Pero lo que fue el museo y todo esto se pasa para la Casa Paragüitas. Pero entonces, como te digo, o sea, es como cuestión de que, mira, fíjate que los momentos en donde fue más difícil la parte económica, porque no, el alcalde de ese momento no terminó con el Festival Nacional de Duetos, dijo no, yo no quiero seguir con ese proyecto del Festival Nacional de Duetos y lo truncó. Entonces, y como que no había plata para cultura, digámoslo así. Entonces, ahí fue donde nació el Jardín de la Poesía, porque yo dije, bueno, no hay plata para cultura, pero podemos, a nosotros, ¿quién nos impide leer poesía, por ejemplo? Y entonces vamos a leer poesía al Jardín Botánico, y con Raúl Moreno Jerez, con el Gordo Valderrama, con Abelardo Carreño. Bueno, nos fuimos a leer poemas bajo los árboles del Jardín Botánico, y allí nace el Jardín de la Poesía. ¿Y a quién se le leían? ¿Convocaban a la gente? No, entonces convocábamos a la gente y allá empezaron a llegar una cantidad de gente joven a leer, que escribía, ¿sí? A leer sus poemas. Ricardo Chavarriaga, toda esta gente que escribe, ¿sí? Entonces fue muy bonito porque nos dimos cuenta que no necesitábamos, como para abrir caminos del arte y de la cultura, sí, se necesita un impulso económico, pero no es tampoco que se diga es que no puedo hacer nada porque no hay cómo. ¿Ya estabas implicada tú en la poesía? ¿Ya estabas escribiendo poesía? Sí, claro, yo toda la vida, okay, desde los 14 años, pero tanto así como para publicar, no, para leer, así. Pero ahora tenías ahí un combo, claro, tenía un grupo, un combo, entonces, auditorio. Exacto, y era en el jardín, bajo los árboles. Sí, me acuerdo. Entonces, y gestionamos una vez la visita de Meira del Mar, de la gran poeta Meira del Mar. Me acuerdo en ese momento que Acuarela nos ayudó, Leonidas, con los pasajes de Meira, y la trajimos, y Meira leyó poesía bajo los árboles en el Jardín Botánico. Eso fue muy hermoso. Y luego el Gordo Valderrama, Jorge, nos dijo, bueno, ¿por qué no se van a la emisora Luis Carlos Galán y hacen un programa del Jardín de la Poesía en la emisora? Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces empezamos a hacer el programa del Jardín de la Poesía en la Luis Carlos Galán, que estuvo varios años, y luego sí ya pasa a las emisoras de la UIS. Y allí ya empezamos a hacer el Jardín de la Poesía radio en vivo. Lo hacíamos así como este tipo de formato, pero con libreto radial, musicalización, la música. ¿En el patio de Bucarica? Sí, en el patio de la Alhambra, de ahí del antiguo Hotel Bucarica. Teníamos libreto radial, la música como elemento narrativo, o sea, todo lo que aprendí en la universidad estaba ahí presente. No se perdió la práctica. Sí, o sea, no, o sea, quizás yo nunca pensé que fuera a hacer radio, jamás se me pasó por la mente. Yo siempre dije prensa escrita, pero es que la vida tiene caminos insospechados. Entonces apareció la oportunidad de dirigir, era otra vez como fundadora de la emisora UIS AM. Estaba Iván Darío Montoya dirigiendo el sistema de radio y televisión de la UIS, y yo le había dicho, ve Iván Darío, yo estoy como aburrida ahí en la Casa de la Cultura porque ya pues está como muy difícil la política se la tomó. Sí, estaba muy feo. Entonces, la mala política. Entonces yo dije, no, yo quisiera ya irme, pero va a ganar mucho menos, a mí no me importa. Yo lo que quiero es irme. Libérame. Entonces llegué ahí a coordinar la emisora UIS AM, y ahí nació pues la emisora UIS AM, y empezó también el Jardín de la Poesía con Claudia Mantilla, que coordinaba la FM. ¿Eso qué año es el nacimiento de eso? Cuando empezamos el Jardín de la Poesía era 2006, más o menos. Estaba Luis Álvaro Mejía en la coordinación, la dirección cultural de la UIS, nos apoyó, hizo un mecenazgo increíble, llevábamos poetas
al patio español. Es que dije patio La Alhambra porque en el antiguo Hotel Bucarica ese patio se llamaba La Alhambra, Sí, sí, muy lindo. sino que después le pusieron patio español, ¿sí? Bueno, entonces… Es más árabe que español. Sí, sí. Y entonces ahí pues estuvieron los nadaístas, X504, Úpale. J. Mario Arbeláez, Ópale. Eduardo Escobar, Uy. estuvo Juan Manuel Roca, No, estuvo fue. Piedad Bonet, No. y estuvieron también poetas nacientes. Estuvo Beatriz Vanegas Atías, que en ese momento pues ella empezaba, hoy día es una gran poeta. Y bueno, hubo así como un sinnúmero de poetas. Estuvimos quizás como 7 años, casi 10 años haciéndolo el Jardín de la Poesía, radio en vivo. Era en vivo y se transmitía por ambas emisoras, se unía AM y FM y se transmitía el Jardín de la Poesía. Y teníamos público presente y cada vez el público era más nutrido. O sea, fue una experiencia bellísima porque un jueves en la noche que se llenara así, pues que estuvieran sedientos de escuchar a los poetas, eso fue muy bonita esa experiencia realmente. Maravilloso. ¿Qué vino después, Idania, del jardín para ti? Sí, bueno, ya luego de las emisoras de la UIS, yo estuve también dictando cátedra en la UNAM, Comunicación y Cultura, y también estuve en la UPB, dicté algo de radio también y otras cositas. ¿Y te especializas en? Sí, hice Una maestría. Una maestría en la UIS de semiótica y bueno, y ya luego pues sigo escribiendo y como en el año 2009, entonces publico ahí sí mi primer poemario, Bueno, pequeñito, muy vamos pequeñito. a conocer el primer poemario pequeñito. Sí, por lo menos un pedacito. Estando ¿en qué? En las emisoras de la UIS estaba todavía. Entonces, Aquí los poetas no se pueden ir sin leer su obra, por lo menos una parte. pues sí. No sé si de bueno. Bueno. Le pusimos buen reflector para qué. Sí, este se llama Duelo. Es bueno ser oruga cuando el dolor carcome. Su tiempo pasa lento en duerme vela. No sabe que algún día desprenderá en vuelo. Solo siente la tragedia de sus sueños truncos. El tiempo en su clepsidra anunciará su sino y ella, aunque incrédula, romperá el capullo. Se alzará entre jardines arrastrando su historia y tejerá con cristales su pasado de seda. Ese poema Duelo lo hice precisamente cuando muere Silvia Galvis y siento pues que el duelo es el duelo que vive su pareja en ese momento, Alberto Donadío, era un duelo y es un duelo muy profundo y yo pensé, ¿no? O sea, eso es como un capullo que algún día después pues va a poder volar y seguir adelante su vida, ¿no? Entonces, un poco ese poema lo hago por la muerte de Silvia. Tienes no hay fijación, sino un interés especial por las mariposas, las crisálidas. Sí, fijación, esa es la palabra. Así de lleno. No, pues es que me dio pena usarlo, ¿no? Es su fuerte esa palabra, ¿no? No, Tienes sí. una fijación con las mariposas, las crisálidas. No, sí, porque y heredo esa imagen poética de mi madre, porque como ella escribía poesía, ella también alguna vez de niña me leía un poema que no sé qué se hizo, no sé dónde está, tengo que encontrarlo, está extraviado, se llamaba Las Tres Mariposas y ella me lo leía y me lo releía y entonces esa imagen poética de la mariposa empieza como a surgir y creo que pues los 2 primeros poemarios y algunos después tienen algunas imágenes, sí, bueno, de ella. El que sigue. El que sigue. Sí, no trajiste los libros en vano, ¿no? No, pues
Sí, bueno, este libro, Las horas de la oruga, me lo publica la Universidad Industrial de Santander en el año 2012. Este poema se lo hice en ese momento al río Sogamoso, que pues ya hoy día no es el río Sogamoso, es un estanque de agua inmenso y están construyendo en él proyectos recreativos, deportivos. Pues es que… Lo cortaron. Sí, lo hirieron mucho, ¿No? sí. Lo cortaron. Bueno, el Sogamoso. Esto tiene un epígrafe de Henry David Thoreau que dice: ¿cómo se puede esperar que canten las aves si les han talado las frondas? El Sogamoso. El Sogamoso no quiere dejarse atrapar, vuelca su ímpetu contra la mano sacrílega, túneles siniestros lo aprisionan. El paisaje agreste se diluye en grises, gigantes de acero revientan su vientre. No habrá cantos de río ni agua fecundada, peces dorados de infancia perderán su nido. La furia del caudal quedará adormecida, lagunas de olvido verterán su miseria. Irremediable quedará sepultada la existencia líquida de su triste suerte. Sí, es entonces. Eso. Qué bueno que no tenga que ver el aplauso. Sí, y pues esa preocupación por la naturaleza siempre ha estado presente y la verdad pienso que lo que le estamos haciendo a nuestros árboles aquí en la ciudad es algo terrible. Uno lo puede vivenciar hasta en los mismos conjuntos cerrados donde uno vive. Hoy día le dicen una poda a una tala de árbol realmente, porque no lo podan, lo talan, o sea, es como que les fastidia que hayan muchas hojas, que hayan muchas flores y nosotros muriéndonos acá en la ciudad de calor, ¿sí? Nosotros buscando una sombra, pero las sombras están talando las sombras de nuestra ciudad. Un poco también lo que hizo el centro comercial aquel que el parqueadero, pues lo volvió un centro comercial de parqueaderos y sacrificó un centenar, una decena de árboles y dentro de los árboles también habían aves, nidos. Era un espectáculo bellísimo ir al centro comercial Cañaveral a mirar cuando las aves llegaban a esos árboles. Eso, la gente paraba en el puente peatonal a mirar, a contemplar y a admirar lo que sucedía cuando llegaba la tarde. Entonces yo digo, ¿por qué estamos como tan indiferentes ante esto, ¿no? O sea, que no suene como a discurso ni a proselitismo ni mucho menos, pero sí es como un llamado de atención y constantemente de una u otra manera lo hago en mis poemas. ¿Sí? No eres ausente de lo que pasa a tu alrededor. Vamos con el último, para darle paso al público que está, que se habla, que se pregunta, que te quiere decir cosas. Bueno, este libro es de 2018. Tuve la oportunidad de ir a Estrasburgo, fui invitada al Encuentro Mundial de Poesía y este libro pues se publica allá y está traducido al francés. No sé francés, pero lo tradujeron al francés. Y precisamente no sé qué pusieron allí. Nace por la tala de los árboles del Colegio La Normal de Bucaramanga. Ah, sí, me acuerdo. Exacto. 121 árboles. 21. Imagínense. El bosque de Emanuel. Ayer talaron el bosquecito al lado del colegio de Emanuel. Emanuel sangra. Ya no jugará a ser pájaro carpintero, ni acariciará como lagartija la piel del cedro.
deshojaron el nido donde soñaba ser pichón. No hay silbos que animen su vuelo. El filo de la cuchilla cegó el jolgorio de los amaneceres. Emanuel muere en el silencio del bosque. Ni grillos, ni cigarras, ni azulejos tiñen de trinos su corazón. Buah. Invítenos para lo que viene este mes. Bueno, sí, él es precisamente el… Porque te quieren, porque te aprecian, porque te ponen donde debes estar, donde debe estar una buena poeta para todos nosotros. Gracias, Pacho, pues por darme la oportunidad de invitarles a Ulibro. Ulibro, la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, inicia el próximo viernes 22 y pues tendré la oportunidad de presentar mi nuevo poemario. Lo publica Ediciones Corazón de Mango, que lo dirige la escritora y poeta Beatriz Vanegas Atías. La colección se llama Dos poetas en una. Comparto con una poeta española el libro, Nuria, y pues mi libro lleva de nombre La promesa del sol, y pues estaré el sábado 30 de agosto a las 5 de la tarde en la tarima independiente en Neomundo, donde se realizará la feria Ulibro. Entonces, pues sería maravilloso que nos acompañaran, claro que sí, muchas gracias. Nos vemos allí, pero antes, esto de ustedes. Las personas que quieran comentar algo con Idania, preguntarle, decirle, entregarle, prestarle. ¿Qué es? Una foto. Primero que todo, gracias Carlos Alberto, es la foto, es una foto de mi padre cuando era director de San Camilo. Y estoy yo muy niña detrás de él acompañándole ahí como a una reunión que están los médicos y todo esto, y muchas gracias Carlos Alberto por este recuerdo muy bello. Y pues también está aquí una reseña de mi padre, sí, en este periódico. Y claro, Carlos Alberto es psiquiatra y pues él investigó sobre la historia de la psiquiatría en Santander, y en algún momento pues llegó a lo que fue pues la profesión de él aquí como uno de los primeros psiquiatras de Santander. Qué bonito detalle. Gracias, Carlos. Tú sabes el vínculo que tengo con la familia Ortiz González y con la familia Ortiz Muñoz. Mis sobrinos, los Ortiz Muñoz, Idania y Luis Guillermo. La vinculación que tuve y el cariño que tuve por el doctor Luis Guillermo Ortiz González, cuya nombre lleva nuestra promoción graduados de médicos en 1980, aunque terminamos en el 78, lleva el nombre de él en memoria de Luis Guillermo, que salvó a la Facultad de Medicina de la UIS de su desaparición. Estaba a punto de ser cerrada, inclusive cuando él entró a la decanatura, ese año no habían hecho admisiones para el grupo de medicina. El plan era acabarla. Había habido 2 decanos anteriores vinculados con universidades privadas de Bogotá que hicieron toda la maniobra para acabarla y para terminar con la facultad. Luis Guillermo, cuando entró a la decanatura, la salvó prácticamente la facultad. Tuve la oportunidad de ser su amigo, de compartir con él, de participar muchas veces en todos sus trabajos que hacía los sábados junto con su hermano Gilberto.
en la clínica La Merced, hacía unas sesiones de hipnosis y hacía unas sesiones bajo sedación para algunos pacientes especiales que él tenía. Fue una persona indudablemente muy culta, un hombre insomne, que no se la pasaba sino leyendo todos los días. Terminaba en San Camilo su labor y a las 12 del día, impajaritablemente lo veía uno en la puerta de la librería Lima con Mantilla y con Heriberto Sánchez dialogando. Y su consultorio que tenía en el edificio María Mercedes sobre la carrera 18 entre 36 y 37, que hoy es un almacén de electrodomésticos y de ese edificio. Tuve esa oportunidad de conocerlos, de tenerlos a mi corazón y siempre quererlos mucho. La familia Ortiz González tiene un vínculo con Santander y con Bucaramanga muy importante, porque fue la primera relojería que hubo en Bucaramanga, la famosa relojería del Volante, sobre la calle del Volante, precisamente, que es la carrera 17. Antiguamente, a principios del siglo XX, empezó a funcionar como esa. Uno de ellos fue a Europa a estudiar relojería y posteriormente se fue a Estados Unidos y era el técnico de la Fuerza Aérea Norteamericana para arreglar todos los relojes y todos los controles de los aviones hasta que se jubiló y regresó aquí a Bucaramanga. El doctor Gilberto fue fundador de la clínica La Merced en 1947 y el doctor Luis Guillermo fue el decano de la Facultad de Medicina en la época precisamente cuando falleció en un accidente de tránsito absurdo sobre la autopista a nivel más o menos del puente de Provenza. Venían con Ani a su mercado todos los domingos, 8 de la mañana, y una camioneta de marca Hudson se quedó sin dirección y atravesó el separador en la única curva que había ahí y golpeó precisamente sobre la puerta de Luis Guillermo y tuvo una lesión de vaso y de hígado. Alcanzó a decirle a la gente que lo auxilió que lo llevaran a la clínica La Merced, pero llegó muerto. Fue para todos muy doloroso, especialmente para sus hijos que quedaron muy pequeños, tanto Dania como Luis Guillermo, que estaba empezando su carrera de Derecho en la Autónoma y truncó su estudio para dedicarse a la radiología. Era el técnico de radiología en la clínica La Merced por muchos años y después se vinculó al colegio Fundación AUIS a la parte musical. ¿Cómo se vinculó él? Él era un melómano, especialmente aprendiendo de su propio padre, que tenía prácticamente una colección de música y de literatura y de toda la información. Nos sorprendía sobremanera la memoria del doctor Luis Guillermo. Cuando llegaba a la clase a hablar en psiquiatría de esquizofrenia, llevaba el texto de Fennikel, que es un libro inmenso. Abría, leía un párrafo y después lo desglosaba reglón a reglón con el libro completamente cerrado. Era una memoria impresionante como él manejaba. Para mí es un placer hoy estar aquí con Ania, la vi crecer, la vi desarrollarse y a su hermano. Me siento muy orgulloso de haberlos tenido como parte de mi amistad y de prácticamente de una familia con la que compartí con los Ortiz González por muchos años. Muchas gracias. Gracias, Gabriel, por ese recuerdo. Muchas gracias y por ese afecto. Gabriel es una enciclopedia viviente. La vez que lo entrevisté, duramos aquí como 2 horas y media. Es la tertulia más larga que hemos tenido, ¿cierto? Porque tiene una capacidad de conectar sucesos entre ellos y crear una narrativa extraordinaria. Y además viene de una familia muy importante en la historia de la cultura, de la educación y de la medicina de nuestra ciudad. Muchas gracias, Gabriel. Siempre es un gusto tenerlo acá y escucharlo. Hola, Dania. Yo me acuerdo de ti
No sé si te acuerdas de mí. Claro. Antes nos cruzábamos regularmente. Yo recuerdo en la emisora WIS, ¿dónde más fue? Claro que sí, En muchos de Anastasia. estos reencuentros literarios. Y yo me acuerdo de ti, claro. Y ahora, cuando escuché tu poesía y cuando tú dijiste que en tu casa siempre vivía la música, que tu padre era un gran apasionado y toda tu familia, yo me doy cuenta que a través de tu poesía también se escucha la música. Más que todo una música triste, al estilo así de elegía. Cuando leíste eso de los árboles, yo casi me lloro. Y cómo decirle, ¿hasta qué punto esta música que siempre se cultivó en tu familia, prácticamente me di cuenta que creciste dentro de un ambiente musical, hasta qué punto la música ha influenciado en tu poesía? Hola Anastasia, claro que sí. Bueno, mira, la música es, en mi casa, los ritmos del sur, ¿no? Estaba el tango presente por la vida de mi padre y mi madre allá cuando se conocen en Buenos Aires. El tango siempre estuvo presente en casa. Los ritmos chilenos también, la cueca, la música paraguaya. Recuerdo mucho la música paraguaya porque es nostálgica. El arpa paraguaya es bellísima y se oía pues toda esta música, además de los gustos de mi padre, la ópera y la música clásica. Seguramente algo puede haber de eso. Siento que en todo caso, cada poeta al momento de escribir poesía tiene su propia música, ¿sí? Y cuando estamos hablando de música no estoy hablando de rima, ni mucho menos, porque pues los tiempos han cambiado. Ya no es la rima de la época de Rubén Darío, ¿cierto? Que era la poesía que me leía mi madre. En todo caso, esa música que cada poeta o cada escritor tiene al momento de escribir sus poemas es algo único de cada quien y es inexplicable cómo alguien tiene un tipo de ritmo, ¿sí? Como otras personas tienen otros, y quizás lo que captas es precisamente ciertas cadencias de mi alma, ¿sí? Que ahí se ven, ¿sí? Se sienten. Pero como digo, esto no tiene nada que ver pues con que la rima ni nada, y sé que tú tampoco haces referencia a eso, sino a ese pulso, a ese latir que tiene la poesía de cada quien que se dedica pues a su escritura. Lo mismo pasa incluso con la narrativa, porque pues si en donde yo he podido explorar la poesía es también en el mundo de la narrativa. Ahí uno encuentra grandes fragmentos poéticos narrados de una manera maravillosa, y también hay una cadencia y también los narradores tienen su ritmo interno. Bueno, como siempre, darles de verdad el agradecimiento profundo a Pacho y en este caso a Idania. Qué maravilla poderte conocer desde ese punto de vista de tu historia. Antes de seguir con lo que quiero decirte de tu historia, pues recordar que tú también hiciste aquí con nosotros algunas ediciones del Jardín de la Poesía. Fue fantástico, recuerdo que siempre muy bien organizado, con el guión, con la música, con Raúl. Bueno, fue pues impresionante ese trabajo, y me encantaría poder invitarte desde Libro Total con Daniel, que está por allá atrás en este momento, Javier, Cote, todos, pues extenderte de nuevo la invitación. Si no el formato Jardín de la Poesía, pues sí hay Dania Ortiz con sus nuevos libros y bueno, su voz tan potente y tan profunda. De verdad que estás
siempre en casa y todo lo que quieras compartir con nosotros, pues está para ti. Y te decía al principio, pues que siempre se descubre desde estos programas de Pacho, estas memorias, ese otro matiz tan personal de las historias que hace que de repente todo se redimensione. He encontrado, bueno, aparte que tienes una historia increíble, pues muchas afinidades también. Soy hija de un psiquiatra que también ya falleció, que era ecuatoriano, amante del tango y de la cultura argentina y chilena, y en fin, de repente sentí como muchísimas afinidades que ya después me gustaría compartir. De verdad que muchísimas gracias y bueno, queda siempre acá bienvenida. Qué maravilla, Sandra, pues que nos podamos encontrar y redescubrir, porque pues yo tampoco sabía tu historia, ahora que la comentas, y por supuesto que hicimos jardines de la poesía acá, me acuerdo la de los poetas malditos, ¿no? Eso fue una maravilla, con música en vivo. Este es el mejor escenario que hemos tenido realmente, han sido el del patio español y porque este es un escenario abierto. Es que eso es lo lindo, ¿no? O sea, que uno pueda disfrutar de la noche, de las nubes, de las estrellas, de público en vivo, ¿sí? Eso me parece fundamental. Y a Daniel agradecerle mucho, claro que sí, por habernos abierto la puerta y poder seguir, digamos, difundiendo la palabra poética. Esta casa tiene magia. Sí, Yo no me quiero ir de aquí. Hola Idania, buenas noches. Quiero comentar primero que es mi primera vez en un evento como este. Me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta para ti es, ¿qué consejo le puedes dar a los jóvenes de ahora que como yo quizás sienten esa curiosidad o afinidad por la poesía, por la literatura y el arte, pero que no sabemos cómo adentrarnos en este mundo, que no sabemos cómo iniciar o qué escribir? ¿Cómo es su nombre? María Alejandra. Bueno, María Alejandra, yo creo, y vuelvo al tema, ¿no? Hay que dejar un poco, quitar el pie del acelerador en cuanto al tema de la publicación. Insisto, es más importante leer. ¿Sí? Es mucho más importante, es el alimento del escritor. Yo puedo tener un talento y quizás me fluyan las imágenes, pero en la medida en que yo leo a los grandes poetas, a los grandes narradores, o leo la poesía colombiana, latinoamericana, los gustos que tú tengas, pero leo, en esa medida eso me va a nutrir a mí para poder empezar a hacer mis primeros escritos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que tú empiezas a identificarte con ciertos autores. En la medida en que tú vas conociendo, vas leyendo, te van gustando más unos que otros. Como les contaba ahorita, yo en ese momento encuentro la palabra poética en un narrador. ¿Sí? Y obviamente que en los demás poetas también, pero siento que la narrativa me está dando un gran aporte poético. Entonces, pensaría que primero hay que leer. Luego pues, y bueno, o paralelamente o simultáneamente ir escribiendo. Pero fíjate que en todo caso es bueno también que cuando escribas, dejes reposar lo escrito un buen tiempo, porque con el calor de la escritura uno lo ve perfecto en el momento, porque sirvió como de vía de escape de una emoción, qué sé yo, ¿sí? Entonces uno lo ve perfecto y no está perfecto, créeme, bueno, si está perfecto, pues qué bien, ¿sí? Hay que dejarlo reposar en lo posible, ojalá te olvides de ese escrito 15 días, un mes, qué sé yo, y escribas nuevas cosas y luego vuelves al escrito. Así trabajo yo. Vuelvo al escrito, lo dejo ahí reposando y empiezo
a trabajar el texto. Hay textos que salen mágicos, como hay otros que uno siente que tiene que, de una u otra forma, mejorarlos. Mucho adjetivo, hay que quitarle, o sea, la adjetivación, la redundancia, qué sé yo, o sea, según el estilo de cada quien, ¿no? Pero hay que limpiar la hojarasca del poema, sí. Y luego, en lo posible, si sigues con el oficio, escoger quizás los mejores poemas que tengas y mostrárselo a alguien que ya está en el oficio de la escritura, para que de una u otra manera haya una retroalimentación. Luego de eso, sí, ya buscar de pronto la manera de publicar. Eso pensaría yo, pero pues no necesariamente tiene que ser como una receta, ni mucho menos, pero es un poco que creo que hay que dejar que se añeje un poco, ¿sí? El poema, y añejarlo es volver a él con una mirada quizás más pausada, menos emotiva, ¿sí? Tampoco digo que académica, ni mucho menos, pero sí un poco más estricta en cuanto a qué es realmente bueno lo que he escrito, y si siento que es bueno, pues sometámoslo para que lo lean otros. A ver qué opinan porque el poema después tiene vida propia. Deja de ser tu poema, es un producto, y si tú, una obra, y si tú, un producto estético me refiero, y si esa obra tiene vida propia, le tiene que llegar de alguna manera a Pacho o no. Puede ser que a Pacho ni lo toque el poema, ¿sí? Como puede ser que sí. Entonces es bueno tomar esa distancia de uno mismo. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? ¿Los poemas deben tener música adentro? No, por eso yo hablaba… No rima, así. sino música en el… No, yo pienso, y vuelvo y digo, Pacho, que cada quien tiene su ritmo, su palpitación, ¿sí? Que no necesariamente una música armónica, No. quizás rompa, puede ser un poema que rompa de otra manera, ¿sí? Precisamente porque no tiene como ninguna armonía. También puede ser su propia música, esa, la que plasma el poeta en ese momento. Entonces, pero sí hay un latir. Hay músicas que no tienen armonía, conozco. Bueno, hay contrapuntos, exacto, o el jazz mismo, o sea, no te da como esa, sí, o sea, son diferentes maneras de expresar, o sea, ya hemos tomado distancia con el mundo clásico, hemos resignificado el arte, ¿sí? Hoy día creo que todo es arte, bueno, todo es poesía, no sé, eso cada quien lo debe dilucidar en su mundo interior. Buenas noches, Idania. Hola, Gloria. Pacho, su narrativa oral tiene poesía, tiene ritmo, cadencia. Muchas gracias. Lo toca a uno. Nunca me han dicho algo tan bonito. Realmente yo quiero agradecerle a Pacho porque esto es un banquete espiritual que nos da Idania. Su palabra es profunda, nos toca. Y bueno, yo de alguna manera he crecido al lado del Jardín de la Poesía y de muchas formas nos hemos encontrado todo el tiempo. Muchísimas gracias, para mí ha sido genial. Muchas gracias, Idania, muchas gracias, Pacho. Gracias a ti por acompañarnos Gracias, en estos Gloria. momentos tan especiales. Bueno, pues ha sido una buena tertulia porque la protagonizó una excelente mujer, gestora, escritora, soñadora, ser humano. Nos conocemos desde hace rato. Te aprecio, siempre te he apreciado, siempre te he admirado y para mí ha sido un gusto tenerte en Memorias Vivas, el personaje y su historia.
La Casa del Libro tiene como un souvenir, un recuerdo. No es un certificado porque personas como tú y todos los otros que han pasado por acá no necesitan certificación, sino es un pequeño detalle que te entrega la Casa del Libro total por tu vida y tu obra, como un reconocimiento. ¿Sí? Entonces, muchas gracias, no me lo aplauso. esperaba ni, pues qué emocionante. Pues realmente ya, no sé, yo siento que como que me retiré de los escenarios y volver como a la tarima y todo eso, ahorita que estaba ya como recogida en mi casa escribiendo y pues que aparezcan estas cosas, pues estos detalles tan significativos, pues de verdad agradecerle mucho a Daniel, a ti, Pacho, y a todos los presentes, muchísimas gracias y espero tenerlos de público, acompañante del día de lanzamiento de mi poemario y poderles compartir mi poesía, que es realmente lo que yo llevo por dentro.